Abandonaron mi boda. Y horas después, mi padre regresó con la policía. Pensé que aquel sería el día más feliz de mi vida. Me equivoqué, porque mientras yo caminaba hacia el altar, creyendo que estaba a punto de comenzar mi historia de amor, mi propia familia estaba preparando algo mucho más oscuro, algo que jamás imaginé. Y cuando terminó, no solo perdí a mi familia, ellos me perdieron para siempre. El día que creí haber escapado, el salón parecía sacado de un sueño. Rosas blancas, luz dorada entrando por enormes ventanales, música suave flotando en el aire. Todo era perfecto. O al menos eso creía. Yo estaba detrás de las puertas principales con mi vestido de novia, respirando entrecortadamente mientras intentaba contener las lágrimas de felicidad. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de libertad. Por primera vez en mi vida sentía que iba a ser dueña de mi destino. Ya no tendría que vivir bajo las reglas de mi padre. Ya no tendría que soportar el silencio cómplice de mi madre. Ya no tendría que ganarme el amor de una familia que siempre confundió obediencia con cariño. Entonces Ethan tomó mis manos. Sus ojos brillaban. «¿Lista?», susurró. Sonreí. He esperado este momento toda mi vida. Las puertas se abrieron. Di el primer paso, y todo mi mundo se detuvo, porque algo estaba terriblemente mal. Mi lado del salón estaba vacío, completamente vacío, fila tras fila de sillas desocupadas. Ni mis padres, ni mi hermano, ni mis tíos, ni mis primos. Nadie. Un murmullo incómodo recorrió el lugar. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. «Ethan», susurré. «¿Dónde está mi familia?». Él frunció el ceño. Me dijeron que vendrían, entonces mi teléfono vibró. Un mensaje, uno solo. Lo abrí, y sentí que me rompían el corazón. Esta boda jamás tendrá nuestra bendición. Elegiste a ese hombre antes que a tu familia. Ahora vive con las consecuencias. Era de mi padre. Ni una llamada, ni una explicación, ni una advertencia. Lo habían planeado. Habían esperado hasta el último momento para humillarme delante de todos, para castigarme, para recordarme que, para ellos, el amor siempre tuvo condiciones. Sentí que las piernas me fallaban, pero entonces ocurrió algo inesperado. Algo dentro de mí murió, y algo mucho más fuerte nació. Levanté la cabeza, respiré profundo, y seguí caminando hacia el altar, sin ellos. El sí que cambió mi vida. Las miradas me atravesaban. Algunos invitados susurraban, otros evitaban mirarme. Algunos parecían indignados, otros orgullosos. Pero yo ya no escuchaba nada. Solo veía a Ethan, esperándome, sonriendo, como si yo fuera la única persona en el mundo. Cuando llegué junto a él, apretó mis manos. «Estoy aquí», dijo en voz baja. «Pase lo que pase», y por primera vez, ese día me sentí segura. La ceremonia continuó. Entonces, el oficiante hizo la pregunta tradicional. ¿Alguien se opone a esta unión? Silencio absoluto. Y fue en ese instante cuando comprendí una verdad que cambiaría mi vida. Mi familia nunca había sido mi refugio, había sido mi prisión. Cuando pronuncié mis votos, mi voz no tembló. «Te elijo a ti», incluso si el mundo entero me da la espalda. Vi lágrimas correr por el rostro de Ethan. Y cuando él dijo sus votos, supe que estaba tomando la decisión correcta. Nos besamos. El salón explotó en aplausos. Por un momento pensé que la pesadilla había terminado. Pensé que lo peor ya había pasado. No tenía idea de lo que estaba por suceder. Cuando las puertas volvieron a abrirse, la recepción comenzó. Había música, risas, brindis. Pero algo no se sentía bien. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Números desconocidos, mensajes, llamadas perdidas. No respondí ninguna. Entonces ocurrió. La música se detuvo, de golpe. Las enormes puertas del salón se abrieron violentamente. Todos voltearon, y el aire desapareció de mis pulmones. 2 policías acababan de entrar, y detrás de ellos, mi padre. Su expresión era fría, cruel, triunfante, como la de un hombre que cree haber ganado. El silencio fue instantáneo. Uno de los oficiales avanzó. «Emily Carter, necesitamos hablar con usted». Mi corazón cayó al vacío. Ethan dio un paso adelante. «¿Qué está pasando?». Pero mi padre habló antes, y sus palabras sacudieron todo el salón. «Mi hija está cometiendo fraude». Los invitados quedaron paralizados. «Esta boda es ilegítima».
continuó. Ella ha manipulado documentos y robado dinero familiar. Los murmullos estallaron. Yo lo miré sin poder creerlo. Primero me abandonaba y ahora intentaba destruirme frente a todos. «Me dejaste sola el día de mi boda», dije temblando de rabia. «¿Y ahora vienes con la policía?» Ni siquiera pestañeó. «Tú avergonzaste a esta familia». Hizo una pausa y sonrió. «Yo solo estoy corrigiendo tu error. La mentira que pensó que me destruiría, los oficiales pidieron hablar conmigo. Mi padre comenzó a lanzar acusaciones, que había robado dinero, que había falsificado documentos, que era inestable mentalmente. Mentira, mentira, mentira. Pero hablaba con una seguridad aterradora, la misma que había usado toda mi vida para controlar a todos. Los policías pidieron pruebas, y entonces él cometió el peor error de su vida». Sonrió. «Las tengo en casa». Creía que seguía siendo aquella niña aterrorizada que obedecía cada orden. Pero esa niña ya no existía. Lo miré directamente a los ojos. «Quiero que mi abogado esté presente». Su sonrisa desapareció. «No necesitas un abogado». «Sí lo necesito», y esta vez no aparté la mirada. Por primera vez fue él quien lo hizo. El secreto que llevaba años preparando. Mi padre ignoraba algo. 3 años antes, cuando me amenazó con desheredarme si no dejaba a Ethan. Yo comencé a prepararme. Guardé correos, grabé conversaciones, documenté amenazas, archivé transferencias bancarias, reuní pruebas durante años. En silencio. Mientras todos creían que seguía obedeciendo, también contraté un abogado, sin decirle a nadie, y aseguré legalmente mi parte de la herencia, porque el fideicomiso no era suyo. Nunca lo fue. Cuando mi abogado apareció por videollamada, el salón entero escuchó la verdad, documento por documento, correo por correo, amenaza por amenaza. Todo comenzó a derrumbarse. Las acusaciones eran falsas, las pruebas inexistentes, las denuncias absurdas. Vi el color desaparecer del rostro de mi padre. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Uno de los oficiales se volvió hacia él. «Señor, presentar una denuncia falsa es un delito grave». Silencio. Un silencio tan profundo que parecía ensordecedor. Y por primera vez en toda mi vida vi miedo en sus ojos. La caída pública, los invitados observaban incrédulos. Los susurros se transformaron en shock y luego en juicio. Mi padre, el hombre que siempre había controlado cada habitación, estaba perdiendo el control frente a todos. Entonces apareció mi madre. Demasiado tarde, como siempre, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Emily». Su voz se quebró. La miré, esperando sentir algo. Rabia, dolor, tristeza. Pero no sentí nada, solo claridad. «Tuviste tu oportunidad, nada más, nada menos». Los policías escoltaron a mi padre hacia la salida. No llevaba esposas, pero llevaba algo peor. Vergüenza, la venganza silenciosa. La música volvió lentamente. Los invitados comenzaron a aplaudir. Ethan me abrazó y entonces lloré. No por tristeza, por alivio, porque entendí algo. Aquel día no había perdido una familia, había recuperado mi vida. Nos fuimos de luna de miel. Construimos un hogar. Creamos una vida donde el amor no tenía condiciones, donde nadie debía ganarse el derecho a ser querido. Meses después, mi padre intentó llamarme bloqueado. Después envió mensajes, bloqueados, cartas, ignoradas. Algunas puertas no merecen volver a abrirse, pero él todavía no estaba dispuesto a perder, y eso lo llevaría a cometer un error aún más grande. El hombre que no soportaba perder el control 2 meses después, llegó una carta. No era una disculpa, era una amenaza. Exigía que devolviera bienes familiares. Aseguraba que me demandaría, que me destruiría, que todavía podía obligarme a regresar. Cuando terminé de leerla, me reí, porque seguía sin entender algo fundamental. Ya no podía controlarme. Mi abogada sonrió. «Está desesperado. ¿Eso es bueno?» «Significa que está perdiendo». Deslizó una carpeta sobre la mesa. «Y ahora vamos a terminar esto». Cuando la verdad salió a la luz, presentamos una contrademanda. No por venganza, por justicia. Cada amenaza, cada manipulación financiera, cada abuso emocional. Todo estaba documentado. Cuando el caso se hizo público, comenzaron las preguntas. Socios que se alejaban, amigos que desaparecían, directivos que exigían explicaciones.
El hombre que antes dominaba cualquier sala empezó a quedarse solo, muy solo, y por primera vez nadie acudió a rescatarlo. La visita inesperada una noche tocaron mi puerta. Era mi madre. Parecía más vieja, más frágil, más derrotada. Debí protegerte. Su voz apenas era un susurro. Y le creí, de verdad le creí, pero algunas heridas son demasiado profundas. Lo viste destruirme durante años. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo sé. Y lo llamaste amor. Ella rompió a llorar. Yo no, ya había llorado suficiente. Espero que encuentres paz. Hice una pausa. Pero no a costa de la mía. Y cerré la puerta. Nunca volví a verla. El juicio final, cuando llegó el día del juicio, mi padre parecía irreconocible. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que había irrumpido en mi boda. Solo quedaba un hombre asustado. Cuando me tocó hablar, me puse de pie y pronuncié una frase que llevaba años, atrapada dentro de mí. No me abandonaron porque estuviera equivocada. Miré directamente a mi padre. Me abandonaron porque dejé de obedecer. No pudo sostenerme la mirada, ni siquiera una vez. La sentencia llegó rápido. Denuncia falsa confirmada. Indemnización aprobada. Orden de restricción concedida. Y así, el hombre que había intentado controlar toda mi vida perdió legalmente cualquier acceso a ella. Para siempre. Lo que realmente lo destruyó no fue el dinero. No fue la reputación. Ni siquiera fue el juicio. Lo que más le dolió fue algo mucho más simple. Yo dejé de perseguir su amor. Dejé de buscar su aprobación, dejé de esperar que cambiara, simplemente me fui. Y para hombres como él, la indiferencia es una derrota imposible de soportar. 5 años después, 5 años pasaron. 5 años de paz, 5 años de amor, 5 años de libertad. Ethan y yo construimos una vida real. Una casa llena de risas, sueños elegidos por nosotros, un amor que no exigía sacrificios para existir. Una tarde vi el nombre de mi padre en una noticia. Problemas legales, empresas perdidas, familia distanciada. Leí el titular completo y no sentí nada, ni alegría, ni odio, ni satisfacción. Solo cierre, porque entendí algo que cambió mi vida para siempre. Ellos pensaron que abandonarme en mi boda me destruiría. Pensaron que enviar a la policía me haría retroceder. Pensaron que el miedo seguiría gobernándome. Pero aquel día no fue el final de mi historia, fue el comienzo. No gané destruyéndolos. Gané convirtiéndome en alguien que ya no podían tocar. Y esa fue la venganza que jamás vieron venir. Epílogo. El secreto que mi padre se llevó a la tumba, pensé que todo había terminado. 5 años de silencio. 5 años. Sin llamadas, sin amenazas, sin noticias. Mi padre había desaparecido de mi vida, y yo estaba bien con eso. Más que bien, era feliz. Pero algunas historias no terminan cuando creemos. Algunas esperan en la oscuridad. Pacientes, hasta que llega el momento perfecto para revelar la verdad. Y la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Era una tarde lluviosa cuando recibí la llamada, un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo responder. ¿Emily Carter? Sí. Hubo un silencio extraño. Luego una voz masculina, seria, profesional. Lamento informarle que su padre falleció esta mañana. El mundo pareció quedarse inmóvil. No sentí tristeza, no sentí alivio, no sentí nada. Solo una extraña sensación de vacío, como si una puerta que llevaba años cerrada acabara de desaparecer para siempre. Entiendo, respondí. Hay otro asunto. Fruncí el ceño. ¿Qué asunto? La respuesta me dejó helada. Su padre dejó instrucciones específicas para usted. 3 días después me encontré entrando en el despacho de un notario. Ethan insistió en acompañarme. Algo en aquella situación le parecía extraño. Y tenía razón, porque desde el momento en que nos sentamos, el ambiente se sintió raro, pesado, incómodo, como si todos supieran algo que yo no. El notario abrió una carpeta negra. Luego me observó directamente. Su padre dejó una carta. Mi corazón dio un salto. ¿Una carta? Después de todo ese tiempo, después de todo el daño, después de todo el odio. Tomé el sobre lentamente. Reconocí su letra de inmediato. Las manos me temblaban, por primera vez en años. Y cuando abrí la carta, mi sangre se congeló. Emily.
Si estás leyendo esto, significa que estoy muerto y significa que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Hay algo que debes saber, algo que tu madre y yo juramos llevarnos a la tumba. Pero no puedo hacerlo, porque lo que te hice nunca tuvo que ver con Ethan. Sentí que me faltaba el aire, seguí leyendo, y cada palabra era peor que la anterior. Te castigué porque cada vez que te miraba veía un secreto que jamás pude soportar. Las letras comenzaron a temblar frente a mis ojos. Ese secreto no es tu culpa, pero destruyó nuestra familia mucho antes de que nacieras. Mi respiración se volvió irregular. Ethan tomó mi mano. ¿Qué pasa? No pude responder, porque seguía leyendo, y entonces llegué a la frase que hizo que todo mi cuerpo se paralizara. Emily, yo no soy tu padre biológico. El silencio fue absoluto. No escuché nada, ni la lluvia, ni el reloj, ni siquiera mi propia respiración. Solo esas palabras una y otra vez, una y otra vez. Yo no soy tu padre biológico. Sentí náuseas, mareos, confusión, todo al mismo tiempo. Seguí leyendo desesperadamente. Necesitaba entender, necesitaba saber, necesitaba que aquello fuera mentira. Pero apenas estaba comenzando. La carta continuaba. Tu madre tuvo una relación antes de nuestro matrimonio. Ella quedó embarazada. Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. La amaba tanto que decidí quedarme. Acepté criarte como si fueras mía, pero nunca logré olvidar. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. No podía detenerlas. Cada vez que sonreías, veía a otro hombre. Cada vez que crecías, recordaba la traición. Y aunque intenté ocultarlo, terminé convirtiendo mi resentimiento en castigo. Mi pecho dolía, como si alguien estuviera arrancándome el corazón. Toda mi infancia, toda mi vida, de repente tenía sentido. La frialdad, las críticas, las amenazas, la distancia. No era porque yo hubiera hecho algo mal. Era porque él nunca logró perdonar algo que ocurrió antes de que yo naciera. Pero aún faltaba lo peor, mucho peor, porque al final de la carta había una última revelación, una última bomba, una última crueldad. Y cuando llegué a esas líneas, el mundo se derrumbó. Tu verdadero padre nunca te abandonó. Sentí que dejaba de respirar. ¿Qué? ¿Qué significaba eso? Seguí leyendo frenéticamente. Tu madre te mintió toda tu vida. Le dijo que habías muerto durante el embarazo. Le impidió buscarte. Le impidió conocerte, y él jamás supo la verdad. El papel cayó de mis manos. Ethan lo recogió rápidamente. Yo ya no podía moverme, no podía pensar, no podía procesar. Nada. Mi madre, mi propia madre, había inventado mi muerte. Había separado a una hija de su padre durante toda una vida. Entonces el notario habló, y lo que dijo terminó de destruirme. Hay algo más. Levanté lentamente la cabeza. ¿Qué más podría haber? El hombre tragó mos, saliva. Parecía incómodo, muy incómodo. Su padre biológico sigue vivo. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. ¿Qué? Y dejó una dirección. Miré el papel que colocó frente a mí. Una dirección. Un nombre que jamás había visto. Un hombre que había pasado décadas creyendo que yo estaba muerta. Un hombre que quizás había llorado mi ausencia. Un hombre que quizás nunca dejó de preguntarse qué habría sido de su hija. Y en ese instante entendí algo aterrador. La historia que había definido toda mi vida había sido una mentira. Una sola. Mentira, contada durante décadas. Esa noche no pude dormir. Miré la dirección durante horas, sin moverme, sin hablar, sin respirar casi, porque una pregunta no dejaba de perseguirme. ¿Qué pasaría si iba? ¿Y si tocaba esa puerta? ¿Y si él abría? ¿Y si me reconocía? ¿Y si no lo hacía? ¿Y si me odiaba? ¿Y si me amaba? Miles de preguntas, ninguna respuesta, hasta que finalmente tomé una decisión. A la mañana siguiente preparé una maleta. Ethan me observó en silencio. ¿Vas a hacerlo? Lo miré. Sentí miedo. Más miedo del que había sentido el día de mi boda. Más miedo que en el juicio. Más miedo que nunca. Pero asentí. Porque después de toda una vida buscando respuestas, por fin tenía una oportunidad. Tomé las llaves del auto. Miré una vez más aquella dirección. Y salí de casa sin saber que la persona que estaba a punto de conocer
Guardaba un secreto todavía más impactante, un secreto que ni siquiera mi padre muerto había descubierto. Y cuando finalmente abrí esa puerta, vi algo que hizo que mi sangre se congelara, porque el hombre que estaba frente a mí ya me conocía y estaba esperando mi llegada. Continuará.